¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan todos muy buenas noches. Es para nosotros un placer llegar hasta el seno de sus hogares en una edición más de su programa Vamos a Descubrir, un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Estamos terminando el mes de septiembre, a punto de comenzar el mes de octubre, donde seguimos con las fiestas patrias. Y precisamente el programa de hoy es en honor a uno de nuestros héroes o personas que marcaron la historia de nuestro país. Estamos hablando del general Francisco Morazán. Precisamente la Universidad Pedagógica lleva ese nombre. Estaremos hablando acerca de la historia y precisamente algunos mitos en relación a su vida. Si usted quiere aprender más y descubrir más acerca de la vida de Morazán, le invitamos a que no nos cambie, sino que continúe con nosotros. Antes de entrar de lleno con el tema, le invitamos a ver las notas informativas que llevan el objetivo de compartir con ustedes el quehacer de nuestra universidad. Corre video. En un solemne acto, las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán reconocieron la trayectoria, dedicación y talento de la Banda de los Supremos Poderes en su 120 aniversario. Bueno, con mucho orgullo soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Yo egresé en el 2007. Claro, trabajando con mucho esfuerzo, logré egresar en ese año de la carrera de inglés. De gran satisfacción, mucha alegría y pues no esperamos que una institución nos reconociera pues nuestra proyección con la universidad. Este es un homenaje que estamos haciendo a la Banda de los Supremos Poderes porque ellos están cumpliendo 120 años y se lo estamos haciendo en el marco de la conmemoración de nuestros 60 años. Sobre todo es un reconocimiento al apoyo que ellos han dado al país en el tema de la representación musical en todos los eventos y particularmente ese gran apoyo que ellos nos han dado durante esta trayectoria, durante la vida de la Universidad Pedagógica, en cada uno de los eventos que los hemos pedido, que van desde graduaciones, actividades especiales desde el Día de la Bandera, Día de la Institución, nacimiento de Francisco Morazán, eventos con los niños del CIE. Siempre han estado presentes en las diferentes tomas de posesión y cambio de rectores y de equipos directivos de la universidad. Comenzó la Semana de Cine Centroamericano, que se estará realizando en la Cinemateca de la UPN-FM en el marco del 195 año de independencia. La actividad cuenta con el apoyo de las embajadas de los países centroamericanos y ratifica las relaciones de hermandad entre esta casa de estudios y las naciones vecinas. En primer lugar, nos sentimos muy contentos por poder coordinar este primer Festival de Cine Centroamericano con la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán acá en Tegucigalpa. La Embajada de El Salvador ha realizado ya varias actividades con esta prestigiosa universidad y le propusimos a los diferentes embajadores de Centroamérica que pudiéramos realizar acá este primer festival. La Embajada de El Salvador lo está coordinando, simultáneamente a que lo coordina el día miércoles tenemos la presentación de un pequeño cortometraje también salvadoreño para que puedan ver el cine que se está haciendo en los países de la región centroamericana. Ahora
usted conoce los eventos que se han desarrollado durante la última semana en nuestra universidad. Le invitamos a que no nos cambie y enseguida volvemos más con el tema Francisco Morazán, Baluarte Nacional. Bueno, amigos televidentes, estamos a punto de comenzar el segundo segmento de su programa Vamos a Descubrir. Siempre es un placer llegar hasta el seno de sus hogares. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y en el segmento anterior hacíamos ya un preámbulo. Vamos a hablar precisamente de Morazán como un baluarte nacional. Y fíjese bien, estamos a punto de cerrar el mes de septiembre y comenzar el mes de octubre. Si se recuerda, en nuestro calendario cívico, el 3 de octubre se cumplirá un aniversario más del natalicio de Francisco Morazán. Es por eso el programa del día de hoy. Se encuentran con nosotros invitados especiales y quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Virgilio Maradiaga, quien es el secretario académico de la carrera de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Bienvenido, licenciado. Gracias. De igual forma está el doctor Hispano Durón, quien es el coordinador del Centro Laboratorio de Audiovisuales Educativas de nuestra universidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué les parece si comenzamos un poco hablando de algunos mitos que se han escuchado en relación a la vida de Morazán? Y, por ejemplo, ¿será la estatua de Morazán la que está colocada en el Parque Central? Yo sé que muchos de ustedes se han hecho la consulta y por eso tenemos los expertos. Aquí sí nos ayuden, por favor. Sí, en efecto, eso es algo que se ha comentado muchas veces, que la estatua que está en el Parque Central no es en verdad la estatua de Morazán. En parte eso se debe a algo que se ha divulgado a través de la literatura. Gabriel García Márquez en algún momento mencionó que esa estatua había sido hecha a partir de un modelo del mariscal Ney en Francia y que había sido así porque los funcionarios del gobierno que en ese momento fueron encomendados para ir a ordenar y pagar por la elaboración de una estatua en Francia, se habían divertido con el dinero del Estado y que últimamente se habían quedado sin dinero, entonces fueron a comprar una estatua que habían encontrado en remate en una bodega por ahí. Por mucho tiempo ese mito se mantuvo, pero luego el historiador Rafael Leiva, él se ocupó de hacer una investigación minuciosa, de ir a las fuentes de primera mano en Francia, llegó incluso al taller donde fue elaborada la estatua y él pudo comprobar que en efecto la estatua fue encomendada para hacer una estatua de Francisco Morazán, que fue pagada en su totalidad, es decir, que la estatua que está en el Parque Central, de acuerdo a esta investigación histórica que hizo Rafael Leiva, puede decirse que sí, en efecto, es una estatua de Morazán. Lo que pasa es que muchas veces es más creíble el mito que la realidad. Es más creíble la historia, la versión de que unos funcionarios hondureños fueron a divertirse con el dinero del Estado que en realidad cumplieron bien su papel, pero afortunadamente eso ya ha sido comprobado. Bien, gracias, doctor. Licenciado Virgilio, al respecto. Bueno, gracias. El problema de los mitos en la historia, lógicamente, no es de ahora, pues, es desde la época antigua, desde que se inventó la escritura y comenzó toda la época del esclavismo. Sobre cada uno de los personajes de esa época hay cantidad de mitos sobre los emperadores griegos, sobre los emperadores romanos. Es decir, todos los personajes que sobresalieron en momentos históricos tienen una buena cantidad de mitos. Y los mitos generalmente responden a algunos intereses, ya sea el interés de levantar la imagen de alguien, ¿no? Como también para poder restarle la importancia histórica a determinados personajes. En este caso, con Morazán, pues tuvo y sigue teniendo grandes admiradores, como sigue teniendo también enemigos en la actualidad, ¿verdad? Parece mentira, pero se ha tratado por todos los medios de desprestigiar la imagen de Morazán, inclusive con epítetos, con apodos, ¿verdad? Que le mencionan de Chico Ganzúa, etcétera, ¿no? Pero
por sobre toda esa situación se levanta la imagen del héroe. Es lógico de que si una estatua en aquel tiempo, estamos hablando de muchos años atrás, ¿verdad?, se elabora en un lugar como Francia, lógicamente con desconocimiento de la naturaleza, de la vestimenta, de la imagen, ¿verdad?, que tenía el héroe, lo que de repente lo que los construyeron, ¿verdad?, la imagen, la estatua, tienen la imagen de un soldado francés, ¿verdad? Y les dijeron, miren, es un soldado, ¿verdad?, de Honduras, y posiblemente por eso, pues, ¿verdad?, de repente la imagen que ellos esculpieron, pues, no corresponde, ¿verdad?, a la imagen de Morazán. Morazán era un soldado, ¿verdad?, que estaba muy largo de tener una vestimenta de un ejército como el francés, ¿verdad? Pero, lógicamente, las estatuas son un imaginario, son un símbolo de alguien, ¿verdad? Y ese, y lógico, pues, estar buscando elementos fuera de la realidad histórica para poder disminuir, pues, ¿verdad?, la influencia y la importancia que tiene el héroe. Entonces, posiblemente los rasgos físicos de la estatua en el Parque Central no corresponden a Francisco Morazán. Es posible, sí, porque recordemos de que en ese tiempo nadie podía llevar un retrato, ¿no? Así es, no de había Morazán, tecnología. No había ninguna tecnología, y por otro lado, ¿verdad?, y si le dicen, yo decía antes de entrar acá, ¿verdad?, de que si Morazán, si alguien, algún escultor italiano se le dijera, mire, haga una imagen de una mujer bella hondureña, lógicamente la hará de repente con rasgos de una mujer italiana, lógicamente, porque la conoce, ¿no? Entonces yo creo que, además que no son situaciones de trascendencia, la historia, ¿verdad?, se aparta bastante de los mitos, aunque hay mitos también de que tienen cierta realidad histórica, pero generalmente se aparta para enfocar los hechos que son trascendentales, ¿sí? Es decir, que dejaron huella, que son importantes, ¿verdad? Y en este caso, pues, seguir discutiendo si Morazán tenía, como se llama, una oreja o tenía las dos orejas, si nació ahí en esa casa o nació en otra parte, si él tenía 2 mujeres o 3 mujeres, y es decir, una cantidad de situaciones que se han venido manejando, yo creo que no nos conducen, pues, absolutamente a nada importante, ¿sí? Bueno, fíjese bien, amigo televidente, al igual que a nosotros y a ustedes, definitivamente nos enseñaron que el personaje de Francisco Morazán es un baluarte nacional y que por ende representaba los valores nacionales. ¿Cuándo algo o cuando alguien viene a ocupar ese puesto de valor nacional? Bueno, en primer lugar hay que hablar un poco de lo que significan los valores nacionales. Los valores nacionales no necesariamente tienen que ser héroes, ¿no? Los valores nacionales son los que le dan importancia y le dan precio a lo que es la nación, ¿no? Ya sea en el arte, ya sea en el deporte, etcétera, ¿no? Nosotros podemos hablar actualmente de futbolistas que son considerados valores nacionales, de artistas que son, ¿verdad?, considerados también valores nacionales, de maestros que son realmente personajes dentro de la historia de la educación en Honduras. Pero cuando estamos hablando entonces, ¿verdad?, de un héroe, es de alguien que además de ser un valor nacional, ¿verdad?, se ha destacado por el papel que jugó en un determinado momento histórico trascendental en la historia del país, ¿verdad? Así es, entonces Morazán entra en escena a raíz del movimiento que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Sí, realmente que el personaje histórico no es aquel que hace la historia en ese momento, definitivamente, sino más bien el que logra captar las necesidades fundamentales del desarrollo, ¿verdad?, y del corriente del desarrollo histórico en ese momento, ¿verdad?, y que se identifica entonces con ese momento, y que se identifica con esos intereses, se identifica con esas necesidades históricas, y por lo tanto va a ser protagonista, ¿no? Por eso entonces tenemos héroes y tenemos también villanos, ¿no? Carrera en este caso, ¿verdad?, es un hombre que se opone totalmente al desarrollo lógico, natural que lleva la historia de Centroamérica en ese momento y se convierte en un villano, ¿verdad? Pero la historia, afortunadamente para Morazán, ¿verdad?, se encuentra en él, ¿verdad?, las características para que él dirija ese momento histórico a la sociedad
tanto hondureña como en la sociedad centroamericana, y Morazán encaja con el modelo y las necesidades históricas de ese momento. Es entonces, ¿verdad?, la historia la que hace a los héroes y no al contrario, ¿verdad? Yo digo de que el personaje histórico y el héroe es aquel como la gota que hace que rebase un vaso lleno de agua, ¿no? Y que se derrame, ¿sí? Morazán es esa gota, ¿verdad?, en 1826 a 1842, que rebasó el vaso de la historia centroamericana. Bien, fíjese, amigo televidente, no nos cambien, ya vamos a regresar con más de Morazán, baluarte nacional, y muchos de los mitos que están alrededor de su historia. Ya regresamos. Ya estamos en su tercer segmento del programa Vamos a Descubrir. Hoy el tema es bastante interesante y bastante apropiado de acuerdo a las fechas de los meses cívicos en nuestro país. Precisamente nos encontramos hablando de Morazán como un baluarte nacional. Hemos practicado en el otro segmento precisamente de algunos mitos y parte de la historia de este personaje o símbolo patrio. Doctor Hispano, ¿podemos mencionar a Morazán como un actor principal de la independencia? Bien, gracias, licenciada Cintia. Mucho se ha dicho de Morazán como un héroe de la independencia y es algo que podríamos revisar si en realidad él fue un héroe como tal de la independencia o cuál fue su protagonismo en ese proceso largo de independencia que se dio en lo que hoy es el conjunto de los países centroamericanos, ¿verdad? En primer lugar, quisiera retomar un tema del segmento anterior, cuando hablábamos de la estatua de Morazán en el Parque Central. Esa sería una representación de Morazán, que precisamente lo representa como un héroe de una campaña militar, como en efecto él lo fue. Pero es una de las tantas representaciones que se puede tener de este personaje histórico. ¿Por qué se ha hecho un énfasis en representar a Morazán como un militar? Es algo que podemos analizar. Pero lo cierto es que él no solo fue un militar, y pocas veces se ha representado a Morazán en sus otras facetas de su vida, incluso de su gestión en Centroamérica. El Morazán civil, por ejemplo, que fue un jefe de Estado electo democráticamente, que como jefe de Estado hizo importantes gestiones innovadoras en Centroamérica. Es precisamente ese aspecto de la vida de Morazán la que nosotros como universidad queremos reflejar en una película que estamos desarrollando en este momento. Es decir, la Universidad Pedagógica Nacional, que lleva el nombre de Francisco Morazán, está desarrollando actualmente un esfuerzo para producir una película, largometraje, ficción, que va a ser divulgada ampliamente por las salas de cine y todas las otras pantallas que puedan existir, y que va a estar enfocada en un aspecto de la vida de Morazán, que es precisamente sus últimos días en Costa Rica, donde fue víctima de una conspiración política que lo condujo a su muerte. Entonces la película va a reflejar, como decía, varios aspectos de la vida de Morazán que no se han representado usualmente. De hecho, volviendo a su pregunta inicial, ¿fue Morazán un héroe de la independencia? Habría que mencionar que en 1821, cuando se da la independencia de la provincia de Centroamérica, que era una colonia de España, Morazán no había entrado todavía al escenario público político. Sí, él ya era una persona con cierta experiencia, formación, era un funcionario público también, pero él no tuvo una participación directa en este proceso de independencia que en su inicio fue sin ninguna batalla, sin ningún derramamiento de sangre. El licenciado Virgilio podría ampliar más sobre el tema, digamos, de cuál fue la participación de Morazán en ese largo proceso de independencia de Honduras y de Centroamérica. Antes de pasar con el licenciado Virgilio, tengo entendido que está en sus manos la dirección de esta película, ¿verdad? Así es, en efecto, la película que acabamos de mencionar, que está en proceso,
Para esta película yo he sido invitado para dirigirla, es una producción de la Universidad Pedagógica y yo como miembro de la universidad estoy gustosamente asumiendo la dirección de la película. Actualmente nos encontramos en un proceso de investigación histórica para sustentar el guión de la película. Claro, a eso iba, de que requiere mucha información, mucha investigación para poder hablar de un personaje como Francisco Morazán, ¿verdad? En efecto, sí, y presenta varios desafíos, porque de la historia de Morazán hay muchas versiones. Y lógicamente suele ser así en cualquier investigación histórica, hay un historiador que da una versión, otro que da otra versión, y nuestro reto es encontrar un punto de encuentro entre esas diferentes versiones para que se refleje de la mejor manera la vida de Morazán y sus ideales que estuvieron presentes en todas sus actividades en Costa Rica. Hemos creado cierta expectativa en los amigos televidentes, más o menos para cuándo estamos hablando que podría tener lista la película. Bueno, una película toma bastante tiempo de preparación, estamos recién iniciando el proceso, pero en algún momento del próximo año vamos a tener ya posiblemente el estreno de la película. Bien, gracias, doctor. Licenciado Virgilio, hemos hablado de la participación de Francisco Morazán en el proceso de la independencia. ¿Podemos decir o mencionar que él fue uno de los héroes de nuestra independencia? Bien, en primer lugar es necesario reflexionar sobre la forma en que a nosotros nos han enseñado lo que es el proceso de independencia. Y lógicamente la atención de profesores, estudiantes, aún de los profesores universitarios, estudiantes universitarios y de algunos profesionales también de la historia, han enfocado el problema de la independencia en 1821, despojando entonces a la historia de su verdadero sentido, que es un proceso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Permanente de desarrollo. Inclusive eso de dividir la historia, ¿verdad? Eso es convencional para cada historiador, para cada profesional, porque realmente la Revolución Francesa no comienza en 1789, ni tampoco la independencia, ¿verdad?, de las provincias centroamericanas comenzó y terminó en 1821. Recordemos de que las provincias de Centroamérica, o mejor dicho, la Capitanía General, pasaron a formar parte del Imperio Mexicano, ¿verdad?, de Iturbide, y que la independencia posterior es en 1823. ¿Qué quiero decir con esto entonces? ¿Verdad? De que Morazán no es cierto de que él participó en todo el proceso para 1821. Sin embargo, sí participó, por ejemplo, en el restablecimiento de la alcaldía mayor de Tegucigalpa, ¿verdad?, en 1812, y de la cual va a formar parte de ese ayuntamiento. Y estando precisamente en ese ayuntamiento, él abogó por la educación, ¿verdad?, por la revisión de si se le pagaban los maestros, dónde faltaban maestros, etcétera, ¿no? Y otro dato importante es de que la primera ley fundamental de educación fue precisamente cuando él fue jefe de Estado en 1830, después de haber envainado su espada, como se dice, ¿verdad?, y regresar nuevamente a sus funciones de jefe de Estado de Honduras. Entonces, él por decreto ejecutivo, ¿verdad?, decretó la primera ley de educación, que fue en 1830, ¿no? Bien. Entonces, si el proceso de independencia lo vemos nosotros permanente, porque la idea que nosotros debemos de tener de la independencia, ¿verdad?, es un sentido eminentemente, ¿cómo se llama?, de aspiración de la humanidad, de aspiración de las sociedades, de aspiración de las personas de ser independientes. Si es así, entonces Morazán sí participó en la independencia de Centroamérica posterior a 1821, ¿verdad?, cuando participó ¿cómo se llama?, defendiendo a Comayagua y defendiendo al gobierno de Dionisio de Herrera, ¿verdad?, de las huestes de Justomía, y también cuando participó en Costa Rica, ¿verdad?, defendiendo a Costa Rica de los intereses ingleses, ¿no? En ese sentido sí es personaje, pero decir de que él es héroe, no fue un protagonismo absoluto. De 1821 yo creo que faltamos un poco a la verdad histórica. Bueno, vamos a una pausa y seguimos descubriendo más acerca de la vida de Francisco Morazán.
Bueno, quiero recordarles de que estamos hablando de Morazán como baluarte nacional. Y ya mencionábamos, doctor Hispano, que alrededor de la vida de Francisco Morazán existen muchos mitos. Uno de esos mitos precisamente nos habla acerca de que él fue enemigo de la Iglesia Católica por sus creencias en la masonería. ¿Será cierto eso? Sí, hay mucho de mito alrededor de esto, aunque también no deja de ser verdad que él tuvo conflictos con ciertos sectores de la iglesia. De hecho, en el último momento de su vida, cuando Morazán es objeto de una conspiración en Costa Rica, y el tema en el cual se enfoca la película que estamos desarrollando en la universidad, varios de los conspiradores eran miembros de la Iglesia Católica. Para entender esto habría que recordar cuál era el papel de la Iglesia Católica en la época, que era muy distinto a lo que es ahora. Había mucha participación de miembros de la Iglesia Católica en diferentes sectores de la sociedad. Eran los educadores, así como aquí el fundador de la primera institución de educación superior fue un sacerdote, el Padre Reyes. Participaban en la política también, tenían mucho dinero, muchas propiedades. O sea, la Iglesia Católica en ese momento era otra cosa muy distinta a lo que es ahora. Y Morazán entró en conflicto, pero con ciertos sectores de la Iglesia que precisamente estaban abusando de ese poder. Entonces, en Costa Rica, un presbítero de apellido Blanco figura como uno de los conspiradores contra Morazán, que él personalmente, haciendo uso de su posición que tenía como sacerdote, comenzó a levantar odio en contra de Morazán en la ciudad de San José, que era donde estaba en ese momento Morazán, y fue así como se formó una rebelión que terminó cercando a Morazán en su cuartel general. Pero la historia de los conflictos de Morazán con la iglesia pues es larga, viene desde mucho antes, cuando él fue jefe de Estado de Centroamérica, y él comenzó a hacer cambios radicales en la sociedad a través de leyes, y de ahí que se ha formado la idea de que él no era católico, lo cual no es cierto, o de que él estaba en contra de la Iglesia Católica, que no se puede decir tampoco. Él era un católico creyente, como lo refleja en su testamento, y en muchas acciones que él hizo también, ¿no? Posiblemente no compartía alguna de las posturas de la Iglesia Católica, como cualquiera de nosotros en la actualidad no puede compartir ciertos criterios de personas u organizaciones, ¿verdad? En efecto, y principalmente eran posiciones de ciertos sectores, de ciertos personajes que eran los representantes del poder en la iglesia. Pero de igual manera Morazán colaboró con ciertos sectores de la iglesia. En Costa Rica, por ejemplo, con el padre José Antonio Castro, él mantenía una estrecha relación, era uno de sus consejeros, fue este sacerdote el que le apoyó a Morazán en la negociación con sus conspiradores, de manera que no se puede decir de manera absoluta que él estaba enemistado con la Iglesia Católica. Eso sería un mito que debemos revisar y desvirtuar, por supuesto. Bien, gracias. En el segmento anterior, licenciado Virgilio, usted mencionaba que uno de los gestores de la primera ley de educación en nuestro país precisamente fue Morazán. Siempre lo vemos vinculado con aspectos de educación. ¿Qué de la Universidad Pedagógica y Morazán? Bueno, antes de esto quisiera un poco comentar este problema de la relación Morazán-Iglesia, ¿no? Lógicamente de que la época colonial comienza precisamente con la conquista, que son tres momentos: la conquista violenta, militar, ¿verdad?, de fuerza; la conquista ideológica, donde participa lógicamente la iglesia; y la conquista económica, que es el despojo de los recursos humanos y materiales que tenían los indígenas. Claro. La iglesia lógicamente jugó un papel importante en eso. Recordemos de que España venía de la Reconquista y había formado las famosas órdenes religiosas, ¿verdad?, de los jesuitas, franciscanos, mercedarios, etcétera, y que estas no eran predicadores, pues, sino que eran soldados armados, ¿verdad?, primero con las manos y después espiritualmente.
Y lógicamente esa es la herencia que se tiene en 1821, ¿verdad? Cuando se rompe, pues, ¿verdad? Esa dependencia de España, pero siguen viviendo esos elementos, es el dominio de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es latifundista, como bien lo expresaba el profesor Hispano. La iglesia maneja la educación, ¿verdad? Y es la que decide sobre el contenido de la educación. Por otro lado, la iglesia maneja también los cementerios, que pareciera en este momento que eso no es importante, pero en ese momento histórico era fundamental. ¿Por qué? Porque si no se compartía, ¿verdad?, los intereses de la iglesia católica, entonces no podía ser enterrado en un cementerio que manejaba la iglesia católica. Tenían que enterrarte debajo de un guayabo o en un zanjón, en otro lado, pero no podías hacer uso de los cementerios que estaban, repito, en manos de la iglesia. Por otro lado, lo del matrimonio, ¿sí? Que ahora pues ha perdido realmente fuerza lo que es el matrimonio eclesiástico, ¿sí? Pero en ese momento, el que no era hijo de un matrimonio eclesiástico, lo consideraban un advenedizo, es decir, como alguien hereje, como alguien que está fuera de la religión, ¿verdad? Bastardo le llamaban a los hijos que no eran hijos de matrimonio legítimo. Estas situaciones, entonces, lógicamente, que la Revolución Francesa, de la cual se amamantó ideológicamente Morazán, rompió con esos mitos de la iglesia y separó la iglesia del Estado, recuperó la educación, ¿verdad?, para convertirla en laica, y por otro lado nacionalizó y secularizó los cementerios y la propiedad latifundista de la iglesia. Eso, es decir, es la situación fundamental que se dio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es importante también señalar las acciones reales, concretas, que la iglesia realizó en contra de Morazán, es decir, la prédica en las iglesias de Guatemala y de toda la región ¿cómo se llama?, de la Centroamérica federal, ¿verdad?, que se predicaba desde el púlpito de que Morazán era un masón, de que Morazán era enemigo, ¿verdad?, de la iglesia, y que Morazán había mandado envenenar las aguas, ¿verdad?, cuando se dio la peste, ¿cómo se llama?, de cólera en Centroamérica, y ahí lo acusaron de todas las situaciones. Y hay una carta famosa que él le manda al obispo Casados y Torres de Guatemala, donde le dice, ¿verdad?, recuerde usted, señor obispo, de que yo no he envainado mi espada todavía, y que mi espada seguirá defendiendo los intereses del Estado federal. Parece que el obispo esto lo tomó como una broma, pero Morazán expulsó realmente a algunos sacerdotes y creo que incluyendo al mismo obispo Casados y Torres, que tuvieron que salir para Cuba. En ese curso, ¿verdad?, por la situación climática, ¿verdad?, del mar, parece que murieron también algunos sacerdotes y lo acusaron a Morazán también de ser el causante. Y por eso es que no es casual de que la iglesia haya buscado a Carrera, que era como anillo al dedo, un personaje, ¿verdad?, casi hecho para la iglesia, ¿verdad?, porque era un fanático religioso que las campanas no las tocaban cuando él estaba durmiendo, ¿verdad?, que él los echaba bastante trago y después le dieron una orden, ¿cómo se llama?, venida del Vaticano para condecorarlo. Y finalmente, pues, la iglesia lo consideró, pues, un héroe y un liberador, ¿verdad?, como un personaje importante para la iglesia. Y por eso es que lo apoyó, le dio armas, le dio, ¿cómo se llama?, recursos de todo tipo. Y de esta manera fue que Carreras pudo, con la ayuda de la iglesia, derrotar a Morazán en 1840. ¿Sí? Así es. ¿Qué de la Universidad Pedagógica y Francisco Morazán? Interesante. Fíjense que yo creo que este ha sido un tema que no se ha tocado mucho y que tiene extraordinaria trascendencia para la nacionalidad hondureña y particularmente para la Universidad Pedagógica Nacional, que, como todos nosotros sabemos, nació en los años 50, en 1956, ¿verdad? Y que hay que ubicarse en esa época para entender entonces por qué nuestra universidad lleva el nombre de Francisco Morazán. Recordemos de que esa época es precisamente la época de el renacimiento del pensamiento morazanista de integración centroamericana, ¿no? Es ahí donde se gesta precisamente el mercado común centroamericano, la integración de Centroamérica, la fundación de la ODECA y de la CONDECA también, ¿verdad?, como brazo militar,
Y por otro lado, hay un dato importante: entre 1947 y concretamente el 48 se funda lo que es el SUCA, ¿verdad? Que es la integración de las universidades públicas centroamericanas, de las cuales nuestra universidad actualmente es un bastión importante, sí, ¿verdad? Entonces, en ese momento nace la antigua Escuela Superior del Profesorado, que era lógico que llevara el nombre de un personaje que está en boga en ese momento, que ha renacido, que ha salido como el ave fénix de las cenizas para volver a decir Centroamérica puede y debe unirse, ¿no? Y por eso entonces que esta universidad toma ese nombre. Pero la universidad en el transcurso de su desarrollo también ha hecho honor a ese nombre, lo ha mantenido en alto, lo ha enaltecido, ¿verdad? Porque Morazán luchó por una educación popular, que llegara a todos los sectores de la nacionalidad. Tenemos, ¿verdad?, testimonio concreto de la vida de esta universidad, que no solamente ahora, sino desde la época de la antigua Escuela Superior, se convirtió, ¿verdad?, en un bastión de educación en todos los sectores casi de la nacionalidad, ¿sí? Y por otro lado, también Morazán en todo momento defendió la igualdad frente a la educación, ¿verdad? Esta universidad ha creado centros universitarios casi en todo el ámbito nacional, y podemos ver, ¿verdad?, la gama, la pluralidad étnica que tiene la Universidad Pedagógica en sus estudiantes y en sus profesores, ¿verdad? Y hay algo importante también, ¿verdad?, de que la universidad ha llevado a todo el ámbito nacional el pensamiento morazanista a través de la cátedra morazánica que fue creada desde la antigua Escuela Superior, pero que tomó forma de cátedra morazánica hasta ahora, en la época después de 1989, que la universidad se erigió como Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Entonces, resulta de que la cátedra morazánica está funcionando en todos los centros universitarios, ¿verdad? Es obligatoria para todos los estudiantes y es un encuentro pedagógico de diferentes puntos de vista sobre la imagen de Morazán, ¿no? Vamos a ver que participan literatos, participan pedagogos, participan historiadores, sociólogos, etcétera, en el desarrollo de esta cátedra. Y también se tiene un convenio con la Casa Morazán, ¿verdad?, que es un convenio importante de ayuda y de colaboración recíproca, donde ellos ponen a disposición de los investigadores de esta universidad, ¿verdad?, de toda la documentación. Hay miles de documentos, parece mentira, pero es cierto, hay miles de documentos, ¿verdad?, que son de puño y letra de Morazán, algunos de ellos inéditos totalmente, y que están sirviendo para el desarrollo precisamente, ¿verdad?, del aspecto de investigación histórica. Y por otro lado, la universidad pues le está colaborando, ¿verdad?, en todo lo que es el apoyo logístico, y por otro lado, ¿verdad?, llevando a los estudiantes a que le den vida, ¿verdad?, a esa Casa Morazán. Bueno, ahora ya sabemos por qué la Universidad Pedagógica lleva el nombre de este prócer centroamericano, podemos decir. Vamos a una pausa y ya regresamos más con la vida de Francisco Morazán. Bueno, ya estamos en el último segmento de su programa Vamos a Descubrir. En los segmentos anteriores hemos aprendido mucho y hemos descubierto acerca de la vida de Morazán. Y ya estamos en el momento de las conclusiones. A nuestros invitados especiales agradecerles por el espacio. ¿Podríamos basar las conclusiones en base al legado de Francisco Morazán en la actualidad, doctor Hispano? De acuerdo, podemos hablar de, como una de las conclusiones, la necesidad que tenemos de revisar la historia de Morazán y su legado para poder valorarlo en el contexto actual. Como decíamos al inicio, ha habido en el pasado una tendencia o un énfasis en valorar la figura de Morazán como militar. Ya lo dijimos a lo largo del programa, sí es cierto, él fue un militar, participó en batallas, en varias de estas batallas él resultó vencedor, pero Morazán también nos ha dejado un legado ideológico, un legado político, un legado para la educación, que es el que más valoramos aquí en la Universidad Pedagógica, lógicamente, y es precisamente esa revisión del legado
de Morazán lo que nosotros pretendemos hacer con el proyecto de la película que estamos produciendo con la Universidad Pedagógica. Es decir, girar la cámara, podríamos decirlo, ya que estamos hablando de una película, hacia otros aspectos, otras facetas de la vida de Morazán. Como decía al inicio, el Morazán civil, el Morazán ser humano que se preocupó mucho por su familia, que se preocupó mucho por sus más cercanos colaboradores, que defendió hasta el último momento la integridad, la vida, no solo la de él, sino la de su familia, la de su ejército también. Entonces, la intención es que revisemos eso, ¿verdad? Que no nos quedemos con el discurso que nos han dado siempre, que podemos descubrir cosas nuevas y muy interesantes. Hace poco hablábamos de los mitos. Por ahí hay otro mito que nos dice que el sable que está en el Banco Central perteneció a Morazán. Ya un historiador como Miguel Calix se ha ocupado de revisar y llegar a la conclusión que ese sable posiblemente no fue de Morazán, porque no pudo haber sido de Morazán por la época en la que fue elaborado. Sin embargo, nos preguntaríamos por qué alguien en algún momento se ocupó de preservar como un objeto valioso de Morazán el sable, que es el representante del Morazán militar, y no otro objeto, como una pluma con la que escribió Morazán, de tantos documentos que él escribió, en su mayoría cartas, pero que son el legado precisamente del pensamiento de Morazán. Entonces, pues sí, la intención es volvernos otra vez hacia Morazán y descubrir cosas nuevas acerca de él. Gracias, doctor. Licenciado Virgilio. Bueno, Morazán se ha convertido realmente en una figura importante para diferentes sectores. Longino Becerra decía que cada sector nacional tenía su propio Morazán, ¿no? Que los soldados y los militaristas pues tenían un soldado como imagen de Morazán, ¿verdad? Y que por ahí pues las clases que dominan la economía de este país tenían también a Morazán como un héroe defensor de los intereses de la propiedad privada, etcétera, ¿no? Y por otro lado también, ¿verdad? Las personas que adversan con el orden establecido, el sistema, ¿verdad? que priva en nuestro país, han concebido también a un Morazán revolucionario, antiimperialista, ¿no? Y por ahí pues el héroe ha sido utilizado para diferentes imágenes, ¿sí? De la ideología dentro del país, pero la verdad es que estamos bastante largo todavía de comprender en el contexto lógico, natural, que Morazán, ¿verdad? Llegó a ser el héroe de los países centroamericanos, ¿verdad? Y estamos también muy largo de conocer la profundidad del pensamiento ilustrado de Francisco Morazán, que se va a hacer realidad hasta con Marco Aurelio Soto, ¿no? Y después en adelante, ¿verdad? Con todas las reformas que se realizan durante la reforma liberal, pero que fue precisamente el pensamiento, el sueño de Morazán, de llevar adelante, y lógicamente en ese momento pues no habían condiciones adecuadas y por eso el fracaso del proyecto unionista. Pero Centroamérica urge en este momento de una mayor integración, de una mayor comunicación a todos los niveles. No puede ser que los países sigamos manteniendo una educación aislada, ¿verdad? de cada uno de los países centroamericanos, que sigamos manteniendo la lucha contra el crimen organizado aisladamente, que sigamos manteniendo, ¿verdad? La concepción del Estado centroamericano, ¿verdad? Acorde con los intereses de cada una de las naciones. Yo creo que es importante que se hagan esfuerzos que sean visibles para los pueblos centroamericanos de acercamiento, de integración. Por eso yo personalmente vi con muy buenos ojos, ¿verdad? De que la Universidad de El Salvador haya venido acá a inaugurar y a desbelizar, ¿cómo se llama?, un busto de Monseñor Romero, un símbolo internacional, ¿verdad?, de lucha por la paz, por la tranquilidad, ¿verdad?, por la justicia en El Salvador, y que ahora pues nuestras autoridades se vayan a mover a El Salvador, a la universidad, a desbelizar también un busto del general Francisco Morazán, ¿no? Eso dice mucho, sí, de la vocación morazanista, de la vocación centroamericanista, porque esta universidad, comentaba yo con el profesor hispano, de que no solamente es centroamericanista la visión de esta universidad, sino que también latinoamericanista. Recordemos que esta universidad le dio cabida, le abrió los brazos,
¿verdad? Los chilenos que fueron fundadores, que fueron los primeros directivos de esta universidad y que vinieron con ideas precisamente bolivarianas a dirigir, ¿cómo se llama?, en toda la construcción de los planes y programas de estudio de esta universidad. ¿Verdad? Eso es importante. Sí. Bueno, nos ha complacido, amigos televidentes, llevar hasta el seno de sus hogares un poco más de información acerca de la vida de Morazán. Los esperamos en una nueva edición de su programa. Vamos a descubrir el próximo viernes, siempre en esta franja de horario de 8 a 9 de la noche. Tengan todos ustedes muy buenas noches y feliz fin de semana.